Hey, hola, hola, qué gusto poder saludar a la familia de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Vamos a iniciar con nuestro servicio de canto para hoy. Tengo un invitado que me va a acompañar en la caja, es David. Hola, David. Hola familia. Y ahora vamos entonces a cantar los tres coritos. Vamos a iniciar con este que se llama Mirad cuál amor. Vamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Una vez más, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Llamados hijos de Dios. Amén, muy bien. Vamos a irnos entonces al siguiente cantito. Este lo conocemos muy bien, se llama Canto de Alegría. Vamos. Canto de alegría porque tengo amor. Vivo cada día por el Salvador. Quiero a todo el mundo del siempre hablar, porque Jesucristo nos quiere salvar. Por eso canto, porque tengo amor. Vivo para el Salvador. Quiero del siempre hablar, porque Él nos quiere salvar. En todas las pruebas Él me sostendrá. No te desampara, no te dejará. Él te necesita para trabajar. Vamos adelante, vamos a triunfar. Por eso canto, porque tengo amor. Vivo para el Salvador. Quiero de Él siempre hablar, porque Él nos quiere salvar. Bien, muy bien. Ahora vamos con este otro que también usted lo conoce muy bien y se llama Cada día con Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. En inglés. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. La 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 la. Oh yeah. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Bien, muchas gracias. Qué bien, qué bien. Nada más quiero agradecerle a David por habernos acompañado hoy con el cajón. Gracias, David. Chao, bendiciones. Y pues agradecer a todos por la compañía. Siga compartiendo de esta programación especial en la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Hola familia de Faith on Fire, estamos contentos porque hemos llegado al momento en donde hemos de recargar energías. Después de un fin de semana cargado de muchas actividades y saber que vamos a iniciar una semana más de labores, de diferentes situaciones, Faith on Fire se ha puesto a la tarea de generar un programa que pueda ayudarles a recargar esa energía
pueda buscar usted en Cristo Jesús esa energía para poder atravesar esta semana y las diferentes situaciones que se puedan dar. Bienvenidos a Recargados. Hola, muy buenas tardes. Este es un tiempo para que nos informemos de algunas actividades que realizaremos en los próximos días en la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Quiero comenzar invitándole para esta campaña de recolección de ADRA. Recuerde que cada año la Iglesia Juvenil tiene un monto específico para alcanzar, así que no olvide en su sobre de diezmos y ofrendas, en la sección de ADRA, también poner su aporte para esta recolección. ¿Usted quiere ser un ángel de esperanza para apoyar a Radio Lira? Entonces este es el momento para que se decida y apoye con 25,000 colones anuales el Ministerio Radiofónico de Radio Lira. Puede hacer llegar también su ofrenda, ya sea de forma semanal, mensual o anual, a través de los sobres de diezmos en la tesorería. Hemos adquirido mucho equipo a través del Rojo de Fe y eso ha sido gracias a través de la fidelidad de la Iglesia Juvenil Faith on Fire y sus miembros. Un Rojo de Fe por sábado es lo que necesitamos para seguir apoyando estos proyectos de la Iglesia. Y recuerde que tenemos una cita todos los miércoles a las 5 de la tarde con Arlene Tucker y el programa Fire Time. Es el momento especial de oración. Usted puede hacer llegar sus pedidos de oración a través de nuestras redes sociales. Los viernes a las 7 de la noche, Ela Brenes e invitados le esperan para que nos encontremos entre amigos y podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Los sábados a las 9 de la mañana iniciamos con nuestro Fire Time Morning. Es nuestro culto de sábado, entonces le esperamos a las 9 en punto. Y a las 4 en punto de la tarde da inicio el programa Pure Fire, que como bien su nombre lo dice, es puro fuego, con temas que no se puede perder. Y ahora, tal como hoy, estamos invitándole para que nos acompañe todos los domingos a las 5 de la tarde en lo que llamamos Recargados. Es esta oportunidad para volver a agarrar fuerzas e iniciar una nueva semana al lado de Jesús. En las esquinas de muchas ciudades alrededor del mundo pueden verse grupos de religiosos que proclaman la verdad. Demos un vistazo a algunas de las religiones más prominentes que están atrayendo al hombre de la calle. ¿Qué nos dice Dios en su palabra acerca de este fenómeno y el comienzo de una nueva vida? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que juntos abordemos este importante tema. El Islam, la más joven de las 4 grandes religiones, venera a Alá y Mahoma es su fundador. El gran grito de batalla del mundo musulmán es: hay un solo Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Nacido en el 570 después de Cristo, en la ciudad de la Meca, Mahoma dijo que el ángel Gabriel se le apareció en visión y le dictó las palabras del Corán, la máxima autoridad de los musulmanes. Y desde hace unos siglos a esta parte, los musulmanes no han tenido mayor gozo que en la peregrinación a la Meca, el lugar de nacimiento de su fundador, con excepción obviamente de morir en defensa del Islam. Mahoma murió a los 61 años y su tumba en Medina está fuertemente custodiada a las 24 horas. Partes de su cuerpo están encriptadas en varias mezquitas por todo el Medio Oriente. Nadie proclamó la resurrección de Mahoma, jamás. Otra religión, otra gran religión del Medio Oriente es el judaísmo. Su padre Abraham murió a los 175 años, allá por el 1900 a.C. Fue sepultado en Canaán, en la cueva de Macpela. Nadie proclamó la resurrección de Abraham. La tumba fue el final de su larga vida. El fundador del budismo, Siddhartha Gautama, o el Buda, murió en el 483 a.C. Las reliquias de su cuerpo, incluyendo cabellos y dientes, también están encriptadas en pagodas diseminadas por todo el mundo budista. Nunca se reclamó o proclamó la resurrección del Buda, cuya muerte fue el fin de su carrera.
Hoy los jóvenes se preguntan, ¿qué diferencia existe entre el cristianismo y las otras grandes religiones del Oriente? Todos han tenido grandes maestros, todos estimulan a sus adherentes para que sean buenas personas. ¿Por qué los cristianos sostienen que su fundador Jesucristo es superior a los fundadores de otras religiones? A propósito, los seguidores de esas religiones suelen desafiar a los cristianos mostrándoles las tumbas de su líder y diciéndoles, ustedes los cristianos no tienen nada. Sin embargo, amigos, las tumbas de Mahoma, Abraham y Buda solo evidencian la muerte y la decadencia. La tumba vacía de Cristo es evidencia de su poder sobre la muerte. El ángel, recuerdas, le dijo a la mujer lo que aparece en Lucas 24, 5 y 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No hay una sola cripta en el mundo que contenga una parte del cuerpo de Cristo. El sello romano no pudo retenerlo en la tumba. Ni montañas de piedra hubieran podido retenerlo. La diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es una tumba vacía. Solo los cristianos proclaman la resurrección de su fundador. Amigo, amiga, una religión que no tiene una tumba vacía y un rey que viene no es suficiente, porque no satisface las necesidades humanas. Porque como ves, si no hay una tumba vacía y un rey que viene, los habitantes de la tierra están destinados al olvido. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo proclamó cuando dijo en 1 Corintios 15, 14, 17 y 18, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Cuando los dirigentes religiosos judíos le pidieron a Jesús que le diera una señal de su divinidad, una prueba de que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios les dijo que su resurrección sería la única señal. Afianzó su autoridad en su resurrección. Y en su estilo singular, Jesús anunció su muerte y resurrección cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pensando que Jesús se refería al templo, los judíos se burlaron de él diciendo, en 46 años fue edificado el templo y tú quieres, en 3 días lo levantarás. Se equivocaron de medio a medio. Jesús no estaba hablando de ladrillos y piedras, sino del templo de su cuerpo. El milagro de la resurrección fue lo que autenticó sus pretensiones de ser el divino Mesías. Después de su resurrección, los discípulos recordaron esta conversación acerca del templo, San Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hubo muchos testigos, otros testigos de la resurrección de Cristo, porque su resurrección fue bien documentada. Por lo menos 500 testigos del Nuevo Testamento vieron, hablaron, caminaron o comieron con Él después de su resurrección. Hasta los ángeles dieron testimonio de que Cristo se había levantado, y los ángeles siempre dicen la verdad. Si no, no estarían donde están. Así que descorramos la cortina del tiempo y revivamos las últimas horas del fin de semana de la crucifixión. 3 cuerpos heridos cuelgan de sus cruces en las colinas del Calvario. Los cielos han oscurecido. Los relámpagos atraviesan el cielo. El suelo tiembla y el velo del templo se abre de arriba abajo, en tanto que Jesús clama triunfante, consumado es. Más tarde, Pilato consintió al pedido de José de Arimatea y Nicodemo para sepultar el cuerpo de Jesús antes de la puesta del sol del viernes. Entonces, el libro de Mateo nos da algunos detalles interesantes de los acontecimientos que ocurrieron aquel sábado. El jefe de los sacerdotes y escribas recordó la predicción de Jesús de levantarse al tercer día. Entonces fueron hasta Pilato con una solicitud, y está en Mateo 27, 63 y 64. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el
postrer error peor que el primero. Así que Pilato envió una legión de soldados romanos para que vigilaran la tumba, pero todos los soldados del mundo no hubieran podido retenerlo dentro de ella. El domingo por la mañana, Mateo 28, 2 al 6, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y más tarde, aquel mismo día, Cristo apareció ante los discípulos y les mostró las heridas en sus manos y en su costado. Y la Biblia dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cristo se les apareció a muchas personas en diferentes momentos y lugares. Pablo, un contemporáneo de Cristo, menciona algunos de estos testigos oculares de Jesús después de la resurrección. Allí está en 1 Corintios 15, 5 al 8. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Sí, estos testigos oculares de la resurrección aportan amplia evidencia de que Cristo vive. Numerosos historiadores del primero y segundo siglo añaden su testimonio acerca de la resurrección. Josefo, por ejemplo, un historiador judío del primer siglo, escribió un siglo después de Cristo, ¿verdad? Escribió un párrafo fascinante. Él dijo: por esa época estuvo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo un hombre, porque fue hacedor de obras maravillosas, un maestro de quien los hombres recibían la verdad con placer. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato lo condenó a la cruz por la impugnación realizada por los principales de entre nosotros, quienes lo habían amado desde el principio no lo abandonaron, porque se les apareció con vida en el tercer día, tal como lo habían hablado los divinos profetas, además de miles de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún hoy, la raza de los cristianos, que así se llaman en honor a él, no ha perecido. Así está el testimonio. Piensa en un momento. Josefo, él era judío, él escribía para agradar a los romanos. Esta historia no le agradaba en absoluto. No lo hubiera incluido en sus escritos a menos que fuera verdadera. La resurrección de Cristo es la única razón por la cual escribió de esta manera. ¿Y qué movió a los discípulos? ¿Qué motivó a los discípulos, abatidos por el desaliento y la duda, escondiéndose como lo hicieron con las puertas cerradas, a salir y proclamar con tanto celo y valentía a un Señor que había sido crucificado, había resucitado y estaba por venir? Oh, no lo hubieran hecho con un cuerpo amortajado en una tumba. Solo fue posible con un Cristo resucitado. ¿Qué hizo que cientos y miles de mártires cristianos enfrentaran valientemente la muerte en vez de retractarse? La respuesta está inscrita en las tumbas de las catacumbas de Roma. Adiós, hasta que volvamos a vernos. Hasta mañana. Palabras llenas de esperanza porque creían en la promesa que les había hecho un Señor resucitado. San Juan capítulo 14, versículo 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sí, la resurrección de Cristo y la resurrección prometida a sus seguidores se convirtió en el corazón del mensaje proclamado por sus seguidores. De hecho, en el día de Pentecostés, Pedro y los discípulos dejaron a la ciudad de Jerusalén en llamas al predicar con valentía a Cristo resucitado. Pedro dijo lo que está en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24 y luego el 32. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y anonadada y profundamente conmovida por las palabras inspiradas de Pedro, la multitud respondió: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro lo contestó lo que está en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y para mostrar que creían en la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado y la muerte, la Biblia dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que el apóstol Pablo mostró el verdadero significado del bautismo al compararlo con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y esto es lo que indica en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como ves, para los primeros cristianos el bautismo era una demostración pública de su creencia en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Jesús había lavado sus pecados. Esto es lo que Pablo dijo en Romanos 6:6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pregunto, ¿has querido alguna vez sepultar tu pasado? ¿Borrar los errores y la culpa y comenzar de nuevo? Eso es lo que significa el bautismo. Es la forma en la que Dios nos da esa oportunidad. Cuando el candidato bautismal se arrepiente y confiesa sus pecados, es sumergido bajo el agua, un símbolo de la muerte y sepultura de la vieja vida de egoísmo y de pecado. Entonces es levantado de la tumba líquida a una nueva vida en Cristo, simbolizando la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué podría simbolizar con más belleza la muerte al pecado y el comienzo de una nueva vida, sino el bautismo por inmersión? Para la iglesia cristiana, el bautismo tuvo su origen en Juan el Bautista, una persona ardua, dura, que apareció en el desierto de Judea predicando el arrepentimiento con valentía. Todos los caminos conducían al Jordán, donde multitudes se reunían para escucharlo. La Biblia dice que él salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y un día, después de cerrar la puerta de su carpintería y despedirse de su madre, Jesús también se dirigió al Jordán. Y al verlo, Juan lo reconoció y dijo lo que dice la Escritura: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús pidió ser bautizado, Juan se rehusó diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús insistió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan reconoció que Jesús no tenía un pasado de pecado para confesar y que no necesitaba demostrar su fe en su propia resurrección. Pero ¿sabes algo? Jesús quería identificarse con el hombre. Quería dejarnos un ejemplo perfecto de lo que debemos hacer para que lo sigamos. Y por eso, cumpliendo con el pedido de Jesús, Juan lo sumergió en el Jordán, porque eso es lo que significa la palabra bautismo. Y la Biblia dice que después que él fue bautizado, lo dice San Mateo 3:16 y 17, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, sobre las alas de una paloma, Dios envió su amor y palabras de ánimo para Jesús, pero también hizo algo más. Cuando Jesús salió del agua y se paró con las ropas empapadas sobre las riberas cenagosas del Jordán, Dios presentó públicamente a su Hijo ungido, el ungido. O sea que el bautismo de Cristo marcó el comienzo de su ministerio público, porque Pedro le dijo a Cornelio lo que aparece en Hechos capítulo 10, versículo 38.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ahora nota la última orden de Cristo que se registra antes de su ascensión en San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, puede que te estés preguntando, ¿cómo bautizaban los seguidores de Jesús después de que Cristo regresó al cielo? No hay duda que siguieron el ejemplo de Jesús, ya que eran sus seguidores. Pablo, uno de sus seguidores más ardientes, dice que hay un Señor, una fe y un bautismo, o sea, una sola clase de bautismo. Y el único relato detallado de un bautismo después de la cruz se registra en el libro de Hechos. Un bautismo que realizó Felipe, el evangelista. De paso, Felipe era un diácono. Felipe caminaba hacia Gaza por un polvoriento camino y vio un funcionario etíope viajando en un carro oficial de la reina de su país. Pero cuando hablo de carro, hablo con carros de caballos, ¿verdad? Y cuando el carro se detuvo, Felipe notó que el oficial estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. El etíope invitó a Felipe a subir a su carro y a explicarle el significado de Isaías 53, que anticipaba los detalles de la crucifixión del Mesías. La Biblia dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora trata de imaginarte, debe haber sido un estudio bíblico espectacular, balanceándose sobre el carro. Felipe le habló de Jesús, pero evidentemente también le explicó el significado del bautismo, porque la Biblia dice que cuando llegaron a una fuente de agua, el etíope preguntó lo que aparece en Hechos 8, 36 y 37. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora nota lo que dijo este funcionario etíope. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea que Felipe sumergió al tesorero etíope en el agua de la misma manera en la que Juan había sumergido a Cristo en su bautismo. El eunuco estaba ansioso por demostrar que había aceptado a Cristo resucitado. Entonces la Biblia nos cuenta sobre estos dos viajeros, Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y siguió gozoso su camino. Y aquí podemos ver claramente que el modo del bautismo que se practicaba en la iglesia primitiva era la inmersión. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de ningún otro método de bautismo. Los historiadores de la iglesia primitiva y los descubrimientos de los arqueólogos nos dan evidencias de que la inmersión era la forma de bautismo hasta los siglos XII y XIII. O sea que por prácticamente 1200 años, casi 1300 años, siempre el bautismo fue por inmersión. Mira lo que escribió James Cardinal Gibbon, uno de los cardenales más respetados en la Iglesia Católica. Él dijo, durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se otorgaba por inmersión, pero desde el siglo XII la práctica del bautismo por infusión, o sea, vertido de agua, ha prevalecido en la Iglesia Católica Romana porque esta forma tenía menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. La Iglesia ejerce su discreción al adaptarse al modo más conveniente de acuerdo con la circunstancia de tiempo y lugar. Y allí está en el libro La fe de nuestros padres, en la página 277. Hay docenas de catedrales con grandes fuentes bautismales en toda Europa. Yo he visitado muchísimas, no solamente, también en el este de Europa. ¿Sabes tú que en Italia hay 66 cuya construcción fue realizada entre los siglos IV y el siglo XIV? En el año 988 después de Cristo, Vladimiro I el Grande fue bautizado en Kiev, lo que hoy es Ucrania, por inmersión.
En la catedral de Vladimiro yo estuve allí adentro y vi ese mural. Hay un mural hermoso sobre la pared que ilustra su bautismo. Se cuenta que invitó a la ciudad entera a asistir a su bautismo en el río Dnieper, diciendo que todo el que se rehusara a asistir se convertiría en su enemigo, fuera rico, pobre, mendigo o esclavo. Pero tú puedes estar preguntándote, ¿cuán importante es el rito del bautismo? ¿Es realmente importante? ¿Es necesario? Jesús le dijo a Nicodemo lo que aparece en San Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oh, no hay duda de que Nicodemo, el orgulloso fariseo, esperaba entrar en el reino de Dios como un judío devoto y carnal. Sin embargo, Jesús le dejó bien claro que sin una transformación completa de la vida por el poder del Espíritu Santo y por el bautismo por agua, no entraría. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Tal vez tú te preguntes, ¿cómo puedo prepararme para el bautismo? Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Cómo ves? La enseñanza precede el bautismo. Jesús dijo que el candidato bautismal debe recibir instrucción. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, un individuo que esté preparándose para el sagrado rito del bautismo debe comprender la enseñanza de Jesús y también debe tener la disposición a obedecerla. Pero se necesita más que un mero conocimiento de doctrinas. Debe existir la entrega de la propia vida a Cristo. Cuando la persona se une con Jesús, comienza a vivir como Cristo naturalmente. No quiere hacer ninguna cosa con que Jesús no estaría de acuerdo. Y ahora, amigo y amiga, para concluir, quisiera hablarte del segundo paso en la preparación del bautismo, que es la creencia total en Cristo. Cuando el etíope le preguntó a Felipe si podía ser bautizado, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Sí, necesitas creer con todo tu corazón que Cristo es tu Salvador, aquel que perdona todos los pecados pasados. Y el tercer paso es el arrepentimiento, tal como lo dijo Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento implica una profunda tristeza por los pecados cometidos, pero significa algo más. No solo lamentar los errores pasados, sino también apartarse de ellos. Esto solo puede provenir de un corazón que ha estado en el Calvario. Un corazón tocado y suavizado por el sacrificio hecho en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Si no habías comprendido antes la importancia o el significado del bautismo, o si no habías tenido el privilegio de seguir a Cristo en la ordenanza sagrada del bautismo, el bautismo por inmersión, la misma pregunta e invitación que se le dio al apóstol Pablo es para ti y está en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es lo que Dios te dice a ti en esta hora. Seguir su consejo es ir en dirección a la vida eterna. Acompáñame en oración. Nuestro amante Padre Celestial, gracias porque a través de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo no solamente podemos comenzar de nuevo, sino que tenemos que comenzar de nuevo. Ayúdanos a tener esa experiencia y asegurarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón a fin de tener vida y energía espirituales. Debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias,
sus bendiciones. Pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuevamente agradecerles por estar aquí en Recargados. Es importante que recordemos que Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo. No dice algunas cosas, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esta semana ojalá que podamos salir fortalecidos sabiendo que Cristo está con nosotros y recargados de que Él va a estar todo el camino. Nuevamente agradecerles por estar con nosotros en Recargados y recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.